La cuidadanía vemos en este caso que sería ese conjunto de mujeres que están recluidas en el hogar, ¿vale? Que bien, aunque estén en el espacio público, ven reducida su capacidad de participar, ¿no?, en la democracia activa y directa. Vemos la ciudadanía y la cuidadanía, es decir, la ciudadanía, las personas que pueden dedicarse al empleo fuera del hogar, ¿vale? Es decir, generalmente hombres, y la cuidadanía, mujeres que se ven recluidas al hogar con cargas de horas no retribuidas, que aún encima con esto de crisis, ¿vale?, hace que el Estado no asume ese coste, es decir, que lo asuma otra vez la mujer en el hogar. Claro, hemos visto antes el tema del micromachismo y el feminicidio, ¿no? Es decir, vemos esta publicidad sexista de los años 50 que claramente cosifican a las mujeres y reducen a la mujer, ¿vale?, a un objeto. O sea, por ejemplo, ¿qué veis en esta imagen? ¿O qué valores asociados veis en esta imagen? Es muy agresiva, ¿no? Pero ¿qué está indicando esta imagen? Este anuncio de aquí es de Patés, ¿vale? Habéis dicho violencia simbólica, física, ¿no? Legitimar en este caso. En este caso, el paté se unta, ¿vale? ¿Qué valor asociado está al paté en este caso? Es decir, el paté se unta, a la mujer le damos. Es decir, estamos asociando una comida, un alimento, ¿vale?, a un comportamiento hacia las mujeres, ¿vale? Es decir, son valores, en este caso, son muy explícitos, porque tampoco es indirecto, ¿vale?, en el cual estamos indicando que la situación que tienen las mujeres es de dominación, en este caso de sumisión hacia el hombre, ¿vale? Pero aún así está alegre, ¿no? Es decir, aunque estés ahí agachada, estás contenta, estás pues bien vestida, estás con tus tacones, ¿vale? Y en este caso es lo mismo, ¿vale? Es decir, aquí se da una imagen de que la mujer es también un animal, ¿no? Es decir, es un sexo irracional, es un sexo bestial, es decir, el bestialismo, ¿no? Es decir, reducir a la mujer a una bestia, porque el hombre ha de castrar, el hombre ha de domar a la mujer. El hombre domar a la mujer igual que, hemos visto antes, el homínido, ¿vale?, cuando era nómada, domaba al ciervo y lo convertía, pues imaginaos en este caso, en un animal en el hogar, ¿no? El hombre va a domesticar a las mujeres, en este caso, mediante esta publicidad tan sexista, ¿vale?, dan valores asociados, en este caso, de riqueza, ¿vale? Es decir, ligando tener una mujer a tener una joya, ¿vale? O sea, una mujer es como algo precioso, ¿vale? No importa lo que ha pasado, y él es un hombre y usted lo ama, él merece Lucky, ¿vale? Es decir, esa mujer apoyada, con cara alegre, con cara cándida, encima de un guante de boxeo, es decir, esa mujer que al fin y al cabo es feliz, aunque vea que su marido le está pues cascando, ¿vale? Y luego también esta mujer asociada a la farándula, ¿no? Es decir, voy a salvar tu matrimonio, es decir, esta mujer, aunque se plantee como una mujer libre, porque esta publicidad encima que dicen que no es machista y sexista, pero esta publicidad es muy sexista, en los años 50, esta imagen es igual que esta, ¿vale? Pero esa está recluida en la pareja y esta es como que la mujer es traviesa, ¿no? Es decir, esa misma mujer es víctima del sexismo, pero se plantea como que, bueno, va a salvar el matrimonio, es coqueta, está desnuda, es decir, se plantea la falsa revolución sexual, ¿no?, que se plantea en este caso, ¿vale?, está asociada a nuestras imágenes, es decir, a esa mujer que es un objeto al servicio de una pareja que va a salvar y demás, ¿vale? Y luego ya este contexto de decir, ya de destapalar, ¿vale?, desvelalar, desvirgalar. Vale, en esta imagen vemos el cambio de paradigma que hay en el sexismo publicitario e iconográfico de los 50 a los 60, ¿vale? Vemos que realmente el cambio únicamente es esteticista, ¿vale? Es decir, se plantea una revolución sexual, esto sería ya en la era Playboy, ¿vale? Se plantea una mujer libre, emancipada sexualmente, pero al fin y al cabo es mentira, porque vemos que es una mujer que está otra vez recluida en el hogar, ¿vale? Que la postura, ¿no?, en la que está esta mujer es la misma, es decir, está agachada, está en tacones, está limpiando o con la olla. Pero es verdad como que el capitalismo patriarcal, ¿vale?, le da a la segunda imagen un halo como de revolución sexual, ¿no? Dice como, mira, es libre, es coqueta, es traviesa, no es igual que en esta imagen de aquí de antes, ¿no? Aquí, en este caso, es traviesa, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Estas mujeres, pues mírala. Esto pues con los pómulos más resaltados, con las ligas, pero al fin y al cabo es más de lo mismo, pero el patriarcado, igual que el capitalismo, tiene una serie de capacidades que hacen que se vayan adaptando al contexto actual. Y te vendan una revolución sexual como algo que realmente no es una revolución sexual, ¿vale? Ejemplo, Playboy. Vale, todo esto va unido al pensamiento amoroso, ¿vale? Al amor romántico.
Esteban dice que el pensamiento amoroso es un conjunto articulado de símbolos, nociones y teorías en torno al amor que permea todos los espacios sociales, también los institucionales, e influye directamente en las prácticas de la gente, estructurando unas relaciones desiguales en el género, la clase y la etnia. Es decir, es una filosofía, es una doctrina que o directa o indirectamente se vende ¿desde dónde? Desde la iglesia, desde el clero, desde el ayuntamiento, desde cualquier sitio, ¿vale? Es decir, está ahí, permea todo el sistema social, ¿vale? Y genera un modo concreto y heterosexual de entender el mundo, ¿vale? El deseo, la identidad y también el sujeto. Vemos que es como un pensamiento dogmático, es como si fuese un tótem estructural que, aunque nos parezca que no está ahí, pero está, ¿vale?, asociado a chistes, a miradas, bueno, a todo, y sobre todo también a leyes, claro, eso sería más explícito, ¿no? Pero en el elemento indirecto sería pues toda la parte simbólica y cultural, ¿no? Claro, empezando ya por lo que es el feminismo en su estado inicial, ¿no? En el 19, en este caso, la Revolución Francesa, hay que empezar por el terror. El terror fue la etapa en la que Robespierre pues, se le fue la pinza, ¿vale? Y empezó a matar a muchísima gente, así hablando rápido y mal. Y desde el año 93 hasta el 94, con el Comité de Salvación Pública, pues mató a muchísima gente, ¿vale? Que supuestamente eran enemigos, ¿no?, de la Revolución Francesa. Y en este proceso, de la guillotina por arriba y para abajo, pues mató a Olympe de Gouges, ¿vale? Que hizo los derechos de las mujeres, ¿vale? Porque antes hizo los derechos del hombre, ¿vale? Claro, aparece el derecho del hombre y del ciudadano, ¿no? Es decir, se eliminan las mujeres de la Revolución Francesa y se genera un paradigma hermético androcentrista asociado únicamente a privilegios de hombres burgueses. Es decir, se hace una revolución contra un régimen anterior que después resulta que esa revolución nueva es androcentrista, es decir, expulsa a las mujeres y cuando una mujer adapta, ¿no?, esos derechos o esas conquistas, ¿no?, o sea, en esa igualdad en la Revolución Francesa, pues va y se la cara en este contexto, ¿no? Olympe de Gouges en el siglo XVIII hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, y vemos aquí esa serie de artículos que están en los derechos, ¿vale?, en la Declaración, que yo he tratado aquí lo más importantes, ¿vale? Aquí dice que la mujer nace libre y permanece igual, es decir, siglo XVIII, ¿vale? Dice que el objetivo de los derechos humanos, ¿vale?, en este caso son naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre, ¿vale? Y dice que la base del ser humano es la resistencia a la opresión, ¿vale? Es decir, la tiranía perpetua que el hombre le opone, ¿vale?, estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. Es decir, en el siglo XVIII hay una mujer que ya dice que las leyes han de tener sí o sí que eliminar el patriarcado del sistema social, ¿vale? Y además dice que la Constitución es una expresión de la voluntad general, es decir, no es únicamente una expresión de la voluntad de la burguesía masculina heterocentrista, sino que debe ser de hombres y de mujeres, ¿vale? Es decir, todas las ciudadanas, y los ciudadanos en este caso, que son iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos según sus capacidades y sin más distinción que las virtudes y sus talentos. Es decir, principio de igualdad plena, ¿vale?, en el 18. Las mujeres obedecen como los hombres a la ley, igual, ¿vale? Vemos que Olympe de Gouges en el 18, la Revolución Francesa, plantea algo interesante, es decir, el feminismo, que es algo que esa revolución no se espera, que no ha propiciado, ¿vale?, es la hija bastarda de la revolución. Es decir, esta Revolución Francesa genera el paso que la burguesía lanza a la clase trabajadora para ir en contra del antiguo régimen, y las mujeres dicen, ah, vale, el camino es este, pues a seguirlo, ¿vale? Dicen, vamos a adaptar el camino de la emancipación social a nosotras, es decir, ¿cómo que solamente tú? No, pues también yo. En este sentido, la Revolución Francesa se ha encontrado en este contexto con un movimiento que no se encontraba, que no se esperaba en ese sentido, que es el feminismo, ¿vale? Es decir, que las mujeres empezaban ya a poner en evidencia que este camino era únicamente en un sentido, ¿vale? Únicamente era azul. Si la mujer tiene derecho a subir al cadalso, también tiene derecho a subir a la tribuna, es decir, igualdad plena, ¿vale?, en todo, en la judicatura, en la justicia y demás, ¿vale? Toda ciudadana puede después decidir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, es decir, la mujer ha de exigir a su marido, a su hombre, a lo que sea, a su pareja, que se haga responsable de su hijo. Más también es muy importante, es decir, en el siglo XVIII ya se empieza a hablar de que
la mujer tiene el derecho y la obligación a decir quién es el padre de su hijo o de su hija y que el hombre en este caso se responsabilice de él, es decir, que no la abandone, ¿vale? Claro, en este sentido también se empieza a hablar ya de la paternidad, es decir, que era algo como que no existía, no únicamente existía por la maternidad en este sentido, unida a la biología que tiene la madre. Las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas. Dice el derecho de pedir cuentas de su administración al agente público, ¿vale? Y luego aparte dice que la Constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen esa nación, ¿vale?, no han o participado, ¿vale?, o han contribuido a la redacción de ella. Es decir, como que ya ella en este sentido, en el 18, dice que si un sujeto o un colectivo social no participa plenamente en la redacción de una constitución, ¿vale?, esa constitución es ilegítima, es inmoral, ¿vale? Y luego entramos ya en lo que es en el feminismo, ¿vale? El feminismo a nivel histórico hay tres olas, ¿vale? Hay tres olas ligadas a cambios importantes, ¿vale?, que se generan desde la Ilustración hasta el siglo XX, de los 60 a los años 80 y de los 90 hasta la actualidad. La primera ola, que va asociada al sufragismo y las constituyentes, que lo que quieren realmente es una igualdad legal, ¿vale?, en ese sentido concreto, que es decir, hay una revolución burguesa, ¿vale?, en el 18, y entonces en relación a la revolución burguesa se van generando una serie de movimientos en este sentido que van generando el feminismo clásico, ¿no?, el primigenio. Olin de Gus, Wollstonecraft, Flora Tristán y Concepción Arenal, ¿vale? Se va un poco hablando ya de que la mujer tiene derecho a la dignidad, es decir, algo que es muy básico, pero en ese momento se va un poquito a articular, ¿vale?, en el 18. Luego, en el siglo XX, al principio, se generan en la segunda ola del feminismo dos vertientes importantes, que es feminismo de la diferencia y luego también el de la igualdad. Feminismo de la diferencia, que plantea el esencialismo clásico, ¿vale?, es decir, que una mujer es una mujer porque nace mujer, porque tiene vagina, porque esa mujer es única ella, ¿vale?, y hay hombres y mujeres que son, pues que no son iguales en la biología. Esto genera un feminismo cultural, ¿vale?, y luego hay el feminismo de la igualdad, que es constructivista, es decir, una mujer nace y se hace, ¿vale? Una vez que la mujer ya accede al voto, una vez ya que la mujer ya ha reivindicado el derecho a participar en la Constitución, ¿vale?, a tener una igualdad legal, entre comillas, ¿vale?, en el acceso al trabajo, en la segunda ola se van a empezar ya a articular movimientos de contestación frente a la LGTB-fobia en este contexto, y también hacia el sexismo, es decir, estas mujeres empiezan en los años 60 a reivindicar igualdad plena en la sexualidad, ¿vale?, en la sexualidad. Aparecen también los colectivos de mujeres negras, chicanas y mestizas, ¿vale?, y emerge, ¿vale?, y se rompe lo que es esta identidad de mujer única que había en la primera ola del feminismo, que era una mujer blanca y burguesa occidental, y en la segunda ola es una mujer múltiple, ¿vale?, es una mujer mestiza, es una mujer chicana, es una mujer trans y lesbiana. Y la tercera ola del feminismo en los 90, que viene a raíz sobre todo del libro que sacó Che Haraway, ¿vale?, que viene también del postestructuralismo, ¿vale?, aparece la teoría queer, los discursos LGTB, el ecofeminismo clásico, el crítico y también el postcolonialismo, ¿vale? Aquí es muy importante hablar de Foucault, de Gloria Anzaldúa, de Monique Wittig, de Judy Butler, de Angela Davis y de Betty Preciado, ¿vale? La tercera ola del feminismo, aquí lo que se plantea realmente es que ni igualdad, ni dignidad, ni acceso, sino que lo que quiere es, pues, hay que dar otro paso más, que la destrucción realmente de lo que es el contexto y la categoría de sexo y de género, ¿no? Es decir, una mujer ni nace y tampoco se hace, sino que está constantemente en proceso de creación o de destrucción, ¿vale?, o de deconstrucción. En este contexto aparece ya lo que es la deconstrucción en el género, aparece todo lo que es el transfeminismo, ¿vale?, los discursos trans. Esto es un poquito la radiografía del feminismo clásico, ¿vale?, hasta ahora. Son tres olas, y vamos viendo que son tres olas que van a la par de la diversidad que va apareciendo en el sujeto mujer y feminista, ¿vale? En la primera ola hemos dicho que hay una mujer de media edad, de 40 años, casada, ¿vale?, hija de un obrero o hija de un burgués, que reivindica el derecho al voto, reivindica el derecho a participar en la Constitución, ¿vale?, reivindica el derecho a sentarse en un escaño. En la segunda ola aparecen mujeres del sur y mujeres lesbianas, trans y bisexuales, ¿vale?, rurales y con discapacidad en su dimensión global, y reivindican en la segunda ola el acceso a la dignidad, pero dentro de la diversidad, ¿vale? Y la tercera ola reivindica de construir qué es ser una mujer en este contexto, ¿vale?
hemos dicho que el sujeto del feminismo se va ampliando y se queda a la base y del sur hacia el norte porque hay un proceso de aceptación de la diversidad dentro del sexo y dentro del género, ¿vale? El sexo, lo que es el patriarcado, ¿vale? Está aquí, ¿vale? El sexo, hay dos sexos, macho y hembra, ¿vale? Que biológicamente son dotados con órganos concretos muy diferenciados, ¿vale? Que es el macho y la hembra, o sea, macho con falo y hembra con una vagina, pero que no siempre es así, hay gente que es intersexual, o sea, que es hermafrodita, ¿vale? El feminismo de la diferencia plantea la igualdad y la diferencia de la mujer en relación al hecho de ser hembra. Es decir, eres hembra, pues igualdad en las hembras, y ya está. Al macho que lo vayan a azuzar, ¿vale? Ahora bien, el feminismo de la igualdad plantea romper este proceso concreto, ¿vale? Es decir, este sexo macho-hembra, con este rol de género, que realmente es una expresión estética, que es masculino y femenino, tiene una identidad de género que es el de hombre y de, no, y que también es el de mujer, ¿vale? Aquí, en la segunda ola del feminismo, aparece el derecho, ¿vale?, a romper el patriarcado que deslegitima y ubica abajo del hombre a las mujeres, es decir, hay que deconstruir el sujeto de ser hombre y el sujeto de ser mujer, ¿vale? Y la tercera ola plantea, no, pues que aparte hay orientación sexual, es decir, hay machos masculinos o machos femeninos, pero es que aparte hay machos que ahora que son mujeres y hay hembras que ahora que son hombres, es decir, hay gente trans. Hay gente trans que aparte es gay, lesbiana, bisexual, transgénero, ¿vale? Es decir, en la tercera ola se da otra vuelta de tuerca a la sexualidad, a la afectividad, ¿vale? Vemos cómo eso va en cadena y se va ampliando bastante bien, es decir, es algo lógico también, claro, es decir, el primer acceso es el de las hembras, ¿vale? El segundo es el de hembras mujeres, que quieren una igualdad con esos hombres, y en el tercer paso, la tercera ola del feminismo es mujeres, hombres, machos y hembras, que saben que son LGTB o no, pero quieren romper con ese sistema opresor, ¿vale? Entonces, una persona homosexual masculina tiene sexo macho, rol de género masculino o femenino, identidad de género hombre, ¿vale? Una persona que es transexual, ¿vale?, es transgénero porque es hombre o mujer, pero es transexual porque se opera, ¿vale? Al operarse reasigna su sexo a su género, ¿vale? Es decir, una persona transexual masculina es un hombre que ha nacido con sexo de hembra. Una persona transexual femenina, mujer, es una mujer que ha nacido con sexo de hombre. O sea, con sexo de macho, ¿vale? En la tercera ola del feminismo, ¿no?, lo que se plantea es que realmente hace falta igualdad plena para mujeres y hombres trans o no trans, ¿vale?, que son heteros o no heteros, ¿vale? En la primera ola únicamente se van a quedar aquí. Es decir, igualdad plena en la hembra. Y luego ya esto se va extendiendo hacia la actualidad, ¿vale? Y por eso ahora mismo hay, imaginaos, un discurso de el feminismo negro, chicano, trans, lésbico, bisexual y no sé cuánto, porque esto se va a extender y se va a ir aceptando la diversidad dentro de la diferencia que hay en la mujer y también en los hombres, ¿vale? Y se va a ir asimilando lo que es en la ideología, en el corpus, en el proyecto que realmente que va a emancipar, ¿no?, a las mujeres y en general a los hombres. Claro, aquí vemos que, por ejemplo, el sufragismo en este sentido vemos también en la estética, ¿no? Es decir, son mujeres pues, de clase media alta, burguesas, ¿vale? O a veces emancipadas, algunas no autónomas, escritoras, ¿vale?, que reivindican pues, su derecho al voto, ¿vale? En agosto de 1910, de la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Luisa Zietz, ¿vale?, se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿vale?, en el 1910. El 25 de marzo de 1911, más de 140 mujeres jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, murieron en el trágico incendio de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York. Este suceso tuvo grandes repercusiones en la legislación laboral en los Estados Unidos. Y en las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer se hizo referencia a las condiciones laborales que condujeron al desastre, ¿vale? Vemos que en 1910 el sufragismo clásico, que son hembras mujeres y de clase media alta, blancas, occidentales, heterosexuales, ¿vale?, y católicas o protestantes, piden el derecho al voto, ¿vale? Es decir, hay una primera ola que exige el derecho al voto y exige romper con el patriarcado en ese contexto en concreto, ¿vale? Luego, el feminismo marxista, el comunista o el socialista en este caso, con Kollontai, con Zeki y con Rosa, plantea a la par que se plantea el sufragio,
se plantea incorporar a la lucha del feminismo la lucha de clases, es decir, incorporar, ¿vale?, esa desigualdad de clases a la igualdad de género, ¿vale? Vemos que hay ya como un primer cisma entre el feminismo clásico, que únicamente accede al sufragio, que quiere ir a votar y ya está, es decir, únicamente ir aportar el voto a un sistema que va a estar estabilizado, y vemos que hay un feminismo marxista que plantea, sí, el voto sí, pero para transformar la sociedad hacia un sistema socialista, ¿vale?, uniendo lucha de clases con el feminismo, ¿vale? En este contexto se plantea la dialéctica de clases, unida también al feminismo, entendiendo la lógica que hemos hablado antes, ¿vale?, del proceso de clan al sistema social actual. Es decir, hace falta volver ¿a dónde? Al comunismo primitivo, ¿vale? Romper con el patriarcado actual y volver a un sistema de castas, entre comillas, o de clanes, en el que no haya esta relación unida de familia heterosexual y monogámica, es decir, en el cual una mujer está al servicio de la fábrica, al servicio de un hombre, ¿vale? El feminismo marxista en este caso también se ve a la par por el libertario, ¿vale? En esos mismos años, cuando se empieza a forjar el anarquismo a nivel europeo, el feminismo libertario o ifeminismo, ¿vale?, que se llama así, que generalmente lo encabezan Claire o Emma Goldman, plantean que sí, hace falta una vuelta al comunismo primitivo, pero no aceptamos el Estado. El anarquismo en este sentido, el feminista, plantea que no, que hay que esquivar el Estado, hay que destruir el Estado, ¿vale? En este contexto plantean el feminismo anarquista o libertario como anti-autoritario y realmente que se plantea hacia la autogestión, ¿vale?, hacia la cooperación, la asociación libre y la libertad individual, ¿vale? Hay otro cisma ahí en este caso, y luego viene ya la Revolución Rusa, ¿vale?, en el 17. En la Revolución Rusa, en marzo del 17, se celebró una serie de mítines y manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que progresivamente alcanzaron un fuerte tono político y económico. Incidentes entre amas de casa en las largas colas por conseguir pan se convirtieron en manifestaciones espontáneas contra la monarquía y a favor del final de la guerra, ¿no?, la Primera Guerra Mundial en este caso, que como sabemos bien, el eslogan o el lema era paz, pan y tierra, ¿no? Es decir, el feminismo marxista en este caso plantea el pacifismo, es decir, no aportar hombres y mujeres a la Primera Guerra Mundial, es decir, no hay que ir a la Guerra Mundial, ¿vale? Y el 8 de marzo se recuerda la rebelión femenina de Petrogrado, gen de la Revolución Rusa del 17, ¿vale? O sea, vemos ya que en el 17, antes de la Revolución Rusa, hay huelgas, ¿vale?, y manifestaciones espontáneas en Moscú, ¿vale? Vemos cómo las mujeres, en el contexto ruso, saben perfectamente que el patriarcado está al servicio del capitalismo, porque saben que esa guerra que realmente encabezan los zares lleva a los hombres a la guerra y las deja a ellas en el hogar encerradas, es decir, saben que esa guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, va asociada al hambre, que no hay pan, no hay paz y no hay tierra, ¿vale? Entonces aquí el feminismo marxista se va también adaptando y se va inoculando en la Revolución Rusa, ¿vale? Luego viene a la par que se hace la Revolución Rusa, ¿vale?, un poquito antes la Revolución en México, ¿vale?, encabezada por Zapata. Y también hay mujeres, ¿vale?, que suman a la causa revolucionaria en México, ¿vale?, y trabajan en el proyecto emancipatorio mexicano, ¿vale? Y los zapatistas, en el año 15, van asumiendo algunas exigencias, entre comillas, porque tampoco se aceptan todas, pero bueno, el voto aún no llega hasta el año 45, creo, ¿vale? Pero bueno, los constitucionalistas van aceptando algunas enmiendas, algunas propuestas de las feministas mexicanas, ¿vale?, en este contexto. Y vemos que a la par se hace la revolución en México y también en Rusia, ¿vale? No es únicamente en Rusia, es Rusia y México, en los años 10. Las mujeres participan en estas revoluciones de manera activa, ¿vale?, y se desligan ya de las sufragistas que en la misma etapa siguen con derecho al voto. Es decir, hay mujeres blancas occidentales que siguen con derecho al voto, pero hay otras mujeres de clase obrera que rompen ese cisma, generan una segunda ola prácticamente, es en los 60, pero en los años 10 van creando la segunda ola prácticamente, ¿vale? Van haciendo ya esa preola, ¿vale? Porque se va viendo que la mujer es o burguesa o de clase obrera, es decir, se va viendo también aquí las exigencias que son pues en este sentido distintas, ¿no? Es decir, una mujer burguesa que únicamente aspira a sentarse en un escaño, y la mujer obrera que lo que aspira es a sumar la revolución obrera y también a destruir el patriarcado y también el capitalismo, ¿no? Que no únicamente a romper esa desigualdad únicamente en el voto. Vale, vemos a Frida Kahlo
a través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por Frida, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien vivía exiliado en México con su pareja estadounidense, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quienes Frida encontró en contacto con el pintor Diego Rivera. Frida y Tina trabaron rápidamente amistad, y esta última empezó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos cachuchas, ¿vale? Que es como una especie como de apodo que hay ahí, ¿vale? Es decir, Frida Kahlo también en los 50, ¿vale? También está, en este sentido, encabezando el feminismo del sur, ¿vale? En México, que también se va a desligar del movimiento principal que hubo anteriormente, el sufragio, es decir, una mujer chicana, mexicana, bisexual, ¿vale? Que no aspiró únicamente al voto, ¿vale? Pero claro, en los años 30, aquí también llegan aires, ¿vale? Anarquistas en este sentido a la República Española, y cuando se propicia la Guerra Civil, hay una revolución española a la par, inserta en esa Guerra Civil, que hay dos figuras muy importantes, ¿vale? La de Lucía Sánchez de Saornil y Federica Montseny, ¿vale? Lucía, en el año 36, poco antes del inicio de la Guerra Civil Española, fundó junto a Mercedes Coma Posada y Amparo Poch la Organización Feminista y Libertaria de Mujeres Libres, ¿vale? Este movimiento anarquista de emancipación nacido en torno a la CNT contó hasta con más de 20.000 miembros, ¿vale? Hasta el año 38. Es decir, muy importante que en la propia Guerra Civil hubo una revolución dentro del feminismo marxista, en este caso libertario, que fue generando espacios, ¿vale? Y con Federica Montseny, su efectiva labor en el gobierno se vio limitada por la escasa duración de su mandato como ministro de Sanidad y Asistencia Social del gobierno de Francisco Largo Caballero, que no llegó a alcanzar un semestre. Estuvo de noviembre de 36 hasta menos de 37 en Valencia. Pero en ese corto espacio de tiempo planeó lugares de acogida para la infancia, comedores para embarazadas, liberatorios de prostitución, una lista de profesiones a ejercer por minusválidos y el primer proyecto de ley del aborto, ¿vale? Esto es muy importante, que nunca se dice, siempre se habla de Clara, el voto, y esto que nunca se llega a decir. Es decir, en el 37 hay un proyecto de ley pro aborto en Valencia, en el gobierno provisional, que en ese sentido está en Valencia, pero bueno, que iba a salir si se llega a aprobar. Vale, Clara Campoamor, sabemos que lucha por el derecho al voto, pero hay mujeres anarquistas que tampoco están reconocidas, o si están reconocidas está un poquito como el cajón desastre, ¿vale? Que no únicamente es voto todo, ¿vale? Vemos cómo en este sentido una ministra anarquista, porque era anarquista, pero por su sentido de justicia y de contexto concreto que había en esa guerra civil, entiende que ha de sumarse a la causa revolucionaria mediante su participación en el gobierno de la República, y es ministra. Bueno, pues ella en el ministerio pues va haciendo una serie de avances, ¿vale? Y luego vemos el postcolonialismo, ¿vale? Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, los procesos de descolonización en África y en Asia van haciendo que vayan apareciendo nuevos estados, ¿vale? Que al fin y al cabo se van a construir en base a modelos estructurales que se hacen en el norte, ¿no? Es decir, se generan situaciones de independencia en el sur, pero hay feministas en este caso que lo que exigen realmente es una emancipación plena, económica y también en lo que es en el género, ¿vale? El feminismo asiático en este sentido, aparecen una serie de mujeres encabezando movimientos importantes, como es Spivak, ¿vale? En este contexto en la India, ¿no? O sea, a calor de lo que supuso realmente el pacifismo y Gandhi, ¿vale? Mujeres que realmente critican el imperialismo yanqui en este contexto y también eurocéntrico en el sur, y exigen realmente que haya una emancipación plena en los pueblos, ¿no? Realmente en el sur, ¿no? Que esa igualdad real sea para con esas mujeres en general, pero también con mujeres que estén en el sur, pero con unos intereses que tengan ahí establecidos ellas, que no sea únicamente que el norte imponga, ¿no? En este sentido, el postcolonialismo reivindica un feminismo expandido, que asuma que el feminismo es un sujeto político amplio, que no ha de entender que la mujer es únicamente una mujer eurocéntrica, ¿no? Blanca, heterosexual y que vive en la ciudad, ¿no? Spivak acuñó el término de esencialismo estratégico, con el cual se refiere a la solidaridad temporal con el objetivo de una acción social concreta entre distintos colectivos, no de pensamiento en este caso. Intenta evitar con ello que la excesiva dispersión en el activismo social no obtenga logros concretos a causa de la disparidad y desunión de las acciones. El esencialismo estratégico marca así la necesidad de aceptar temporalmente una posición esencialista que permite una mayor eficacia en la acción, ¿vale? Luego aparece en América Latina el feminismo comunitario, indigenista o de los pueblos originarios, ¿vale? Mujeres
que aparte de ser mujeres, son mujeres rurales, indígenas, campesinas, mapuches, aymaras, ¿vale? Son mujeres insertas en una cultura concreta, en el sur, ¿vale? Insertas en un movimiento a favor de los pueblos originarios, es decir, reivindicando la Pachamama, reivindicando el buen vivir, reivindicando asentarse en valles históricos y milenarios, ¿vale? Y por tanto, el feminismo comunitario, apoyado en la interacción con las comunidades y opuesto en consecuencia a la autoridad de una élite tecnócrata o de vanguardia responsable de proponer y gestionar las ideas. Su meta es descolonizar el feminismo, convertido, en este caso, convertirlo en un instrumento de pensamiento y de acción integrado en las culturas, ¿vale? O sea, aceptarlo, pero asumiendo contextos del sur y adaptándolo al sur, reconociendo a la vez su carácter histórico al vincular su propia desaparición a la derrota definitiva del patriarcado y también en este contexto criticando el capitalismo salvaje que se ejerce en el sur, es decir, la privatización que hay en el agua, las explotaciones que se hacen en las tierras, el desplazamiento de poblaciones indígenas en el sur, ¿vale? Es decir, el feminismo tradicional en América Latina, al insistir en la equidad únicamente en el género, ¿vale? El sufragio en este caso, imaginaos, y en el reconocimiento de los derechos individuales de las mujeres, ha dejado a un lado la importancia de los derechos colectivos ignorados a sí mismos por la sociedad patriarcal en este contexto, ¿no? Es decir, las mujeres en América Latina son múltiples, hay una mujer criolla, una mujer indígena, una mujer rural, es decir, hay múltiples mujeres en este contexto, y lo que se reivindica es recuperar el sentido original de nociones que pertenecen a la vida tradicional andina, en este caso, ¿no? Tergiversadas por siglos de dominación del patriarcado, no solo colonial, sino también el indigenista, ¿vale? Desde el feminismo comunitario se considera que el concepto de pareja heterosexual complementaria ha sustituido la noción originaria de par complementario, un principio básico de la cosmovisión aymara que permitiría ampliar efectivamente la representación social, política y simbólica de una comunidad, ¿vale? Vemos que el feminismo en América Latina, en este contexto indigenista, reivindica ser feministas, pero con un camino propio, con instrumentos propios, ¿vale? Que no sean esos que están en el norte, porque el feminismo del norte, al fin y al cabo, es eurocéntrico, ¿vale? Es blanco. Luego también hay feminismos en el Magreb y en los países árabes, ¿vale? Ni putas ni sumisas, que está aquí, Fadel Amara. Vale, el de Fadel Amara, que nació en el año 64, procede de una familia de origen argelino, en Cavilla, instalada en una barriada obrera del distrito de Clermont-Ferrand, en Francia, ¿vale? Vemos un feminismo en este caso que tiene un toque islamista, o sea, que es del Magreb, ¿vale? Es decir, es un feminismo islámico en este contexto, pero es una mujer que vive en Francia, es decir, es una mujer partida en dos, ¿vale? ¿Por qué? Es argelina, pero vive en Francia, entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Que no se va a integrar ni en Francia tampoco en Argelia. Ella genera este movimiento en el 2002, ni puta ni sumisa, porque ella plantea realmente que, claro, una mujer argelina en Francia, los pies noanos, los pies sucios, que están hacinados en barrios obreros en Francia, allí son sumisas hacia los franceses, ¿no? Pero luego, claro, hacia los mismos argelinos son putas. Es decir, están en un limbo porque o son argelinas o son francesas. Y en ningún ámbito concreto son aceptadas. ¿Por qué? O son muy argelinas o son muy francesas. Entonces, claro, aquí reivindican realmente un feminismo realmente expandido también en este caso, que vaya aceptando el respeto a la identidad árabe y musulmana, pero aceptando los derechos humanos. Es decir, rompen en este sentido con la hipocresía de el feminismo este clásico, ¿vale? Que únicamente entiende que esa igualdad plena está en el norte, sino que también reivindica una igualdad plena en las barriadas, ¿no? En este caso. Que se van a oponer tanto al islamismo radical como al eurocentrismo el objetivo, ¿no? Que se parece así como el de Salón, ¿no? Es decir, no, tú dejas el velo y te integras en mi sistema, ¿vale? Y Fadel Amara también se va a oponer al laicismo radical, es decir, a tener que ir a la escuela y comportarse como una kid y tal, no, es decir, no hace falta ni el laicismo radical ni un islamismo radical, sino un punto intermedio, ¿no? Un respeto a las culturas en la diversidad y en la diferencia de la igualdad humana. Y luego está Wasila Tanzali, que es del 41, afirma esta mujer, también es de origen argelino, ¿vale? Y también es lo mismo, es decir, vive en Europa, ¿vale? Pero tiene un origen, o sea, que es islámico, entonces también reivindica un poco esa adaptación, es decir, hacer del feminismo un sujeto, un instrumento un poquito más laxo, ¿vale? Es decir, que no sea
islamófobo, ¿vale? El feminismo, pero que tampoco sea en este sentido algo rechazado o sea, en el Magreb. Entonces, son mujeres que viven en la transfronteriza, o sea, que viven en la diáspora entre el feminismo clásico, ¿vale? Y entre el Magreb, que también en este sentido ve el feminismo como algo externo, es decir, en el Magreb ven el feminismo en este sentido como algo eurocéntrico, ¿no? Entonces, es una manera de adaptar el feminismo al Magreb, ¿vale? Y coaligando esas dos partes. Luego también están las feministas las que están en Egipto y las que están en Túnez, ¿vale? En Egipto hay una mujer que es muy importante, que nació en el 31, que se llama Nawal al-Saadawi, ¿vale? Que trabajó en los años 70 en la investigación de la neurosis a las mujeres de la Universidad Ain Shams, ¿vale? Fue una gran opositora al gobierno de Mubarak, ¿vale? Fue expulsada de Egipto y bueno, regresó en el 96, ¿vale? Es una mujer también que es laica, reivindica el feminismo adaptado a lo que es al ámbito del Magreb y tal, pero sin tampoco caer en el islamismo radical, ¿vale? Y luego Lina Ben-Meni, de 27 años, profesora de inglés en la Universidad de Túnez, ¿vale? Es una mujer que empezó, o que encadenó ella sola, o con un grupo de gente, en Túnez la revolución, ¿no? La revolución que le llaman la revolución de los jazmines, ¿vale? En el 2007 ella afirma que empezó a bloguear y en 3 idiomas, ¿vale? Árabe, francés e inglés, sobre temas no conflictivos como la música, ¿vale? Pero luego al siguiente año, en el 2008, ya empezó un poquito a bloguear más sobre temas relacionados con la política, ¿vale? Ella fue una mujer que en el 2008 hasta el 2011 en su blog, en Tunisian Girl, empezó a denunciar situaciones de abusos, ¿vale? En Túnez, y luego ya cuando fue la revolución de los jazmines en Túnez, aquí está el libro, fue realmente un icono revolucionario, ¿vale? Igual que en el caso de Asma Mahfoud, ¿vale? En Egipto. Entonces aquí vemos ya que esta segunda del feminismo reivindica una igualdad real para mujeres que ya no son blancas porque son o magrebíes o chicanas o mestizas, ¿vale? Que viven en el sur y que exigen que el feminismo se adapte al contexto del sur, ¿vale? Que no sea únicamente un feminismo eurocéntrico o del norte. Aquí vemos un fragmento de Victoria Kent oponiéndose al voto de la mujer, ¿vale? Explicando por qué el feminismo no ha de asumir el voto de la mujer en la Segunda República, es decir, un conflicto también que hubo en el año 31 aquí en el Estado español, de si la mujer accede al voto, esa república va a caer, y si la mujer no accede al voto, esa república es machista. El debate está encima de la mesa, hay una gente que está hablando sobre este tema, ¿vale? Se dice que se perdió esa república porque en el 33 el voto de la mujer, que fue hacia la CEDA, ¿vale? O sea, ¿qué vamos a priorizar aquí? ¿República o feminismo? Este es el debate que hubo en ese momento y que se zanjó en el Congreso de Diputados, pero bueno, aún hoy en día hay gente que aún está hablando un poco, ¿no?, de la República, que se perdió porque luego el voto y tal. ¿Qué os parece este debate? En contextos concretos hay que o postergar o dejar que estos avances concretos en el tema del feminismo que se dejen detrás, o realmente hay que hacer un cierre de filas y decir, no, ahora no es república y luego ya irán a votar en los años 50. ¿O qué? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? El debate era este, en el Congreso. Por favor. ¿A quién le pregunta? La República es un sistema democrático, por lo tanto, si se entendía como algo democrático, debía incluir a las mujeres dentro del voto, sea cual fuera el voto, porque es una democracia. La democracia se caracteriza, una de sus características es aceptar los pensamientos de los demás, independientemente de lo que pudieran votar las mujeres, influenciadas no por la Iglesia, que eso es un debate y además está analizado críticamente, y es verdad que sí que hubo una influencia en algunos casos, en otros no, según depende de qué contextos. Pues independientemente de eso, si la república es un sistema democrático, debe aceptar lo que piensen pues, los ciudadanos que viven en esa república. Claro que sí. En ese contexto el debate era lo que Victoria Kent era muy de izquierdas o más que clara, y decía que no, que la república era principal y prioritaria, y que votó a la mujer pues ya después, cuando esa república esté afianzada
y que el fascismo esté ya pues extirpado, pues ya que sí que podrían ir a votar. Era como que el juego lingüístico como estaba ahí, ¿no? El discurso. Pero entre la propia izquierda, no solamente en la derecha, sino en la propia izquierda como que se planteaba así. Claro, hay gente que dice que no, que Victoria Kent era responsable, pero eso claro, ella con su sentido, ella entendía que era principal asentar una república y luego ya dar unos derechos concretos a X gente. Claro, ¿es misógina, es machista o es responsable? Es misógina. Conocía a la mujer, pero claro, ¿es misógina? Sí, es misógina porque es una... Pues es víctima del patriarcado. Sí, es víctima, pero a la vez es perpetuadora, porque además resulta que los discursos misóginos, cuando es una mujer la que los enarbola, parece que quedan como menos sospechosos de machismo ni de sexismo, con lo cual tienen el doble de contundencia y de peligro. Entonces, aparte de todo, en la victoria de la CEDA en el 33 tiene muchísimo peso el hecho de que los anarquistas llamen a la abstención. Muchísimo peso. Sí, y bueno, y más cosas. Entonces, al final, el reduccionismo de pensar que la CEDA ganó porque votaron las mujeres viene a ser lo de que a la arañita si le quitan las chupadas se queda sorda, porque no va, la llamas y no va. Ahí siempre se busca digamos, evidencias que refrenden las hipótesis, pero eso es tanto como suponer que en una España en la que había unos índices altísimos de analfabetismo, de caciquismo, que los hombres pudiesen votar, no sé, por algún tipo de ciencia infusa, iban a saber perfectamente por aquello de la bravura y el ansia de libertad, iban a votar a las izquierdas, mientras que las mujeres, o sea, que son estereotipos. Y ya en la guerra civil, ¿creéis que el hecho de sumar fuerzas para vencer al fascismo en la guerra civil está por encima de la participación de las mujeres en las milicias o no? ¿Qué está antes? Está bien que fue un debate que hubo en el 37 después. ¿Las mujeres en las milicias sí o ganamos una guerra? Es lo mismo, pero en la guerra civil, claro. ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a 20.000... por ejemplo, en Barcelona lo que pasó con la FAI, ¿no? Que la FAI que mandó a las mujeres a la guerra, ¿no? A las milicias. Vale. ¿Mandamos a las mujeres en este contexto a las milicias para ganar una guerra porque tienen derecho a ir a la guerra? ¿O las dejamos en casa recluidas y vamos a dejar directamente que vayan los hombres a la guerra? Y priorizamos que ganen. ¿Y quién nos tiene que dejar ir a la guerra? Porque es un momento en el que se prohibía que la mujer que se fuese a la guerra, en el 38 creo que fue, en el 37, ¿vale? Hasta el final ya de ese año, el 37, se prohibió que la mujer se sumase a las milicias, ¿vale? Porque tenía que estar en casa o en las fábricas. Es decir, se priorizó la parte misógina del Estado, porque el Estado, entre comillas, patriarcal, ¿vale? Entendía que si la mujer estaba en la guerra, confundía al varón y se iba a perder esa fuerza, ¿vale? O ese ímpetu en la guerra. Eso es verdad. Eso es verdad. Y además... El feminismo ha sido un movimiento pacifista y ha conseguido finalmente lo que ha conseguido. Quiero decir que la lucha de la mujer no ha sido nunca con las armas. No, y sigue siendo así. Entonces, en ese momento fue el que fue, pero yo creo que es adherirse siempre a lo que el hombre dice. Siempre. Yo creo que es así. A lo que siempre se ha trabajado el tema de con los conflictos armados. Pero también hay otra forma de hacer. Que en ese momento... Sí, pero el tema está en la guerra civil, es que había mujeres que querían ir a la guerra y luego al final dijeron no, en casa. O sea, ¿hay qué hacer? No. Teníamos que participar en la guerra. Porque decían que había otra cosa mayor que era el ganar esa guerra y para eso hacía falta que la mujer estuviese en el hogar recluida. Es decir, retoqueteamos, ¿vale? El patriarcado con una especie como de causa mayor que es ganar la guerra cuando al final... Pero la mujer no se queda en casa, se queda en la fábrica produciendo las armas, pero o sea, y se relega a la mujer a un papel que no tiene en un principio y como cuando se envía a los hombres a las trincheras, como no hay otra forma de que se produzca, entonces cuando cogemos a la mujer, como pasa ahora, cogemos a la mujer y la ponemos ahí a producir precariamente y tal. No solo es el tema de que se queden en casa, no solo el tema del machismo ideológico, es que también es un problema de economía. Necesitaban a la mujer en la retaguardia, además de correa de transmisión, y eso además también se ve en la represión franquista y tal, se ve un montón, se ve bastante bien. El tema, hombre, yo evidentemente no comparto que hicieran eso, pero que eso se hizo así y se utilizaba a la mujer como mano de obra y como correa de transmisión entre las milicias y correos y tal. A las milicianas nadie les obligó a ir al frente, eran todas voluntarias.
Con lo cual, alguien que va a luchar con arrojo, más allá de la experiencia previa que tenga con las armas, que además teniendo en cuenta que España era rural, no creo que solamente los hombres empuñasen naranjeros, bueno, naranjeros puede, pero escopetas seguro que no. Y eso es un tema poco investigado en historia, además. Claro. El papel de la mujer en la Segunda República, en la Segunda República está más estudiado, pero en la contienda civil, que le llaman, pues no. Pero además es que el problema que yo veo que eso genera es que a la hora de la represión no se tienen miramientos con las mujeres. O sea, las mujeres son encarceladas exactamente igual, son vejadas, muchísimo más vejadas que los hombres muchas veces, y sin embargo se las encuentra desarmadas y sumisas. Pero además no figuran en ningún registro, no existen para el golpista. Claro. Cuando han sido represaliadas a más no poder, porque además no olvidemos que en zonas donde se había dado el paseo muy al principio del golpe de Estado, el sublevamiento, y por lo tanto quedaban muy pocos hombres de izquierdas, encima se prohíben actividades económicas como son la recoba. La recoba era una actividad de subsistencia de las clases más populares en España, que era simplemente ir por los distintos caseríos, mases o como se llamasen en cada zona, recogiendo, comprando huevos de puesta reciente y después vendiéndolos en los sitios donde no había. Entonces lo primero que hace, conforme el Frente Nacional va avanzando, lo primero que hace es prohibir la recoba y la cosecha de esparto, porque el esparto, que crecía prácticamente en todos los montes del territorio peninsular, se tejía y se utilizaba tanto en las almazaras como en las prensas de vid, como para hacer capazos, alpargatas, etcétera, etcétera. Entonces era otra forma de recurso de subsistencia que tenía la gente, sobre todo en el medio rural. Al prohibir esas dos cosas se obliga a las mujeres a mendigar, a depender de varones o a meterse en el servicio doméstico de casas de los vencedores, y a las jóvenes a prostituirse. Pero el extraperlola que tuviese un colchón de base, porque si no, tampoco. Claro, o sea, el caso está en que el patriarcado, al haber una guerra, en este caso una guerra civil, se activa el sexismo y se presupone que el hombre macho sabe a la guerra. Y no se piensa que el hombre macho igual es un hombre hembra, que es trans, o es un hombre homosexual, o es un hombre sensible, o igualitario, o feminista, o pacifista, no le gusta la guerra. Y se ya, como que se supone, sí, que el cierre en filas, eso, ¿no? La escopeta con la bayoneta, con el uniforme, hola, o sea, eres un hombre, sí, pero tú presupones que ese hombre es un objeto, es al fin y al cabo es nuestro objeto, ¿no? Es un objeto al servicio de una causa, la causa capitalista y patriarcal, que es ganar una guerra. Una guerra de la burguesía, o no, pero en este caso sí, ¿no? Porque al fin y al cabo era un Estado, es decir, una guerra que tiene un Estado, ¿no? Entonces ese Estado recluta, ¿no?, a X gente, igual que fue antes de la Segunda República, una semana trágica de Barcelona, ¿no?, con la guerra en Anual, en Marruecos, en el 1909, cuando fue la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Hubo también otra causa de reclutamiento de hombres, ¿vale?, que estaban en la reserva para ir a Marruecos, a la guerra en Anual y también ¿cómo se llama este sitio? En Sidibni, ¿vale? Es decir, que siempre que hay una guerra, hombres y mujeres son reducidas a objetos. Las mujeres a objetos o violables, ¿vale?, o cosificables, o mercantilizables, y los hombres a objetos militarizables siempre, ¿vale? Es decir, un objeto que mata y la mujer un objeto que recibe, ¿vale?, o bien un arma, o bien una violación o un abuso sexual. Entonces, claro, es como que las guerras, como siempre, se van a activar esos elementos, ¿no? Luego ya vemos como cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt, ¿vale?, plantea la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre comillas son los derechos del hombre, ¿no?, pero bueno, en fin, la Declaración de Derechos Humanos del hombre se extiende también a la mujer en breve, ¿vale?, a nivel legal, a partir de los años 50, ¿vale?, y se configura lo que es la ONU, una estructura universal que aspira a ser global, que aspira a fomentar la igualdad legal y real y demás, ¿no? Vale.
aquí aparece el ecofeminismo, ¿vale? O sea, en sus ramas X, que son el ecofeminismo más esencialista, el crítico, ¿vale? En este caso el crítico, el de Vandana Shiva, que ya asentándose en el contexto de Gandhi, es decir, que quieren una emancipación plena y soberana alimentaria en la India, es decir, un país libre, pero libre también del capitalismo, es decir, que no esté únicamente independiente a nivel legal, sino que haya un país emancipado que pueda ser dueño y libre de su destino, tanto en sus recursos son suyos, como que mujeres y hombres libres en la India, ¿vale?, están al servicio de la causa india, en este caso, la construcción de un país que es la India. Pues ella en el año 82 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual cuenta entre sus iniciativas el impulso y difusión de la agricultura ecológica, ¿vale? El programa Navdaña, el estudio y mantenimiento de la biodiversidad, muy importante. No quieren que el norte exporte al sur la huella ecológica, no quieren que el norte exporte al sur todo el tema de los transgénicos. Quieren agricultura ecológica, agroalimentaria propia, ¿vale? Emancipada, en este sentido. Y fomentar el compromiso de las mujeres con el movimiento ecologista, mujeres diversas, ¿vale? Un ecofeminismo crítico que también se expande a África, ¿vale? Hasta que caves un agujero, plantes un árbol, lo riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada, solo estás hablando, ¿vale? Es decir, un ecofeminismo situado en un contexto concreto, en este caso en el sur, un feminismo anticapitalista que realmente se va a ubicar contra empresas transnacionales que lo que quieren hacer es expropiar el sur con la pretensión de que están libres, es decir, no, es un país libre, está independizado, pero luego a nivel real aún estamos allí, ¿no? Lo que es el neocolonialismo, ¿no? Es decir, un feminismo anticapitalista que se opone a la usura del capital, ¿no? Que aún encima son empresas del norte globales, ¿no? Es decir, empresas como por ejemplo en el caso energético, ¿no? De petróleo, de gas y demás. Un ecofeminismo crítico que también se va a oponer a que el sur recoja residuos del norte, ¿vale? Entonces, en este sentido, en el 2003, esta mujer, nombrada ministra de Medio Ambiente, Recursos Naturales y ministra de Medio Ambiente, ¿vale? Es ministra en el 2003 en Kenia, ¿vale? Es apodada como la mujer árbol. En el 2005 fue escogida como la primera presidenta del Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana, el UA, ¿vale? Wangari Muta es una mujer muy importante, murió en el 2011, representa el ecofeminismo crítico en África, es decir, una unión real, ¿vale?, de la emancipación plena y territorial africana unida a el feminismo crítico emancipador, ¿vale?, en este sentido que esté asentado, ubicado, enraizado en la cultura africana, o sea, que no sea el feminismo del norte que sea eurocéntrico y que se esté imponiendo en el sur, es decir, una igualdad real entre los géneros, no, queremos una igualdad plena entre los géneros, pero con nuestra forma de entender el género y con nuestra forma de entender esa igualdad, que es viviendo en campamentos, en barriadas, en el tema rural, es decir, adaptarlo, ¿vale? Adaptarlo, tanto en cuanto en el Estado español también hay un ecofeminismo crítico que también está encabezado por activistas, en este caso, como Alicia Puleo o Yayo Herrero, ¿vale?, que militan en Ecologistas en Acción, en ATAC, es decir, activistas ecologistas y feministas que plantean un ecofeminismo crítico que emancipe a mujeres y hombres de un capitalismo salvaje que agrede al medio ambiente y que también agrede a las mujeres y también agrede a algunos hombres, ¿vale? Es decir, un ecofeminismo crítico que trata de reducir la esfera material, no es una opción, ¿vale? Está en juego si logramos criterios de equidad o se impone el ecofascismo, ¿vale? ¿Esto lo entendéis? ¿Os suena de algo? El ecofascismo sería algo así como el darwinismo social, es decir, hay una manzana, pero la manzana es para el blanco. Es decir, el ecofascismo es que ante poquitos recursos, ¿vale?, esos recursos van a ser para la gente que, claro, la gente que está ubicada en el poder, porque ellos que van a decidir, es decir, en el norte hay residuos, pues se van hacia el sur. Ese es el ecofascismo. O sea, no hay una capacidad, no hay un compromiso real de coger esos residuos en el norte y de transformarlos en abono orgánico, ¿no? Se van directamente al sur, ¿vale? O, imagínate, que, por ejemplo, que hacemos papel en el norte y la celulosa se va al sur, eucalipto al sur, toda la mierda que se genera a nivel mundial al sur, ¿vale? Eso es el ecofascismo, es decir, esos recursos van a tener una ideología capitalista que van a romper norte-sur, ¿vale?, esa manera de catapultar esa basura hacia el sur y de captar los recursos en este sentido limpios, netos, ¿vale?, y realmente con un alto contenido económico, por ejemplo con diamantes, con el tema de las joyas en general, expropiar a culturas indígenas
no, sobre todo en América Latina, agua, privatizar valles, es decir, expropiar y al mismo tiempo exportar transgénicos, o sea, exportar soja y eliminar las semillas originales que estaban en asentamientos rurales, es decir, eliminar la agricultura ecológica que había en el sur, ¿vale? Y lanzar hacia el sur o semillas transgénicas o agricultura del norte, ¿vale? Sin respetar el ciclo agroalimentario que hay en el sur, ¿vale? Vale, ¿con esto alguna idea más? ¿Con el pesimismo crítico? El pesimismo crítico realmente no es únicamente que se respete el espacio vital, ¿no? En el cual hay animales, fauna, flora y demás, sino que es eso, ¿no? Es decir, es también un elemento de contrapoder que quiere romper un status quo, ¿vale? Un status quo que está encabezado por empresas, o sea, que son realmente del norte, capitalistas y también son, pues eso, sexistas y que están haciendo de lo que es el patriarcado y del capitalismo, ¿no? Es decir, son empresas que lo que quieren es exportar hacia el sur un modelo de vida del norte y al mismo tiempo coartar, ¿no?, la libertad que hay en el sur y eliminar esa identidad que existe en el sur, que se puede ver en las lenguas, en las culturas, en las costumbres, ¿vale?, en las danzas, en el folclore. Es decir, al mismo tiempo que exportamos una manera de ver el mundo, importamos y eliminamos la que tienen en el sur, ¿vale? Es lo que se llama la globalización global, ¿vale? Luego estaría lo que es el transfeminismo, que estaría ya la tercera ola del feminismo, es decir, todo lo que es romper con esa lógica binaria de igualdad y de diferencia, sino que es el de construir el sistema actualmente, es decir, vamos a deconstruir lo que es el sexo y lo que es el género, ¿vale? Y vamos a integrar en discursos de sexos géneros a identidades LGTBI, ¿vale? Lesbianas, gays, trans, bisexuales, intersexuales, y vamos a derrizar, ¿vale?, la ideología de género en este sentido, que entiende que el género es cultural, que el sexo es biológico, es decir, sexo y género es cultural y es aprendido también, es decir, se va un poco a deconstruir, ¿no?, lo que es esta identidad y se va a plantear el género como algo fluido, ¿vale? La apuesta central del transfeminismo nos recuerda que es imposible reducir esta multiplicidad a una única categoría de mujer y que sin embargo es posible rastrear las marcas comunes del poder heteropatriarcal, ¿vale? Dice, a nuestro juicio la lucha transfeminista a día de hoy tiene dos grandes virtudes. Por un lado, poner en el centro del debate las inquietudes cotidianas de las personas transexuales, marginación, identidad sexual y despatologización, porque está regido como enfermedad mental a nivel mundial en los manuales, y desde ahí permitirnos ir más lejos que nunca en la pregunta de qué es ser mujer o qué es ser hombre, y cuestionando qué sentido tienen la feminidad y la masculinidad si no queremos que sean formas de vida impuestas, jerárquicas y monolíticas, ¿vale? Y por otro lado, reconstruir el campo de derechos de las personas LGTBQ, lesbiana, gay, transexual, bisexual y queer, migrantes, rompiendo los estereotipos que identifican diversidad sexual exclusivamente como mundo occidental y visibilizando la experiencia de doble o triple discriminación en las ciudades globales. Al estigma se suman los controles, en este caso, el registro que están en la calle, a trabajar del sexo, y detenciones por extranjería, y las dificultades económicas, el peligro de exclusión laboral, protección sexual o transexualidad, o las dos cosas, ¿vale? Es decir, aparece un discurso que realmente va a poner encima de la mesa el sujeto transexual indígena latino, el sujeto lesbiana asiática pobre, el sujeto mexicana bisexual y con discapacidad, o el sujeto indígena transexual que tiene una familia reconstituida, ¿vale? Es decir, este proceso que hemos hablado antes va completamente a desgarrarse y va a tener una serie de ligazones múltiples entre ellas, ¿vale? Y se va a plantear realmente como que la identidad es fluida y que es líquida, es decir, una persona en su trayectoria vital, ¿vale?, va fluyendo y va recogiendo una serie de expectativas y va generando una serie de discursos y de identidades múltiples, ¿vale? No naces hombre y te mueres hombre, sino que ese hombre macho va fluyendo, ¿vale? Es bisexual, es heterosexual, es metrosexual, ¿vale? Entonces, esa identidad sexual afectiva es fluida. Vemos que hay un salto abismal de la primera ola del feminismo, que plantea una igualdad legal aparente, ¿no?, de mujeres blancas occidentales y de clase media alta, a la segunda ola, que es cuando el sur emerge en la primera ola, y la tercera ola, que es cuando la diversidad afectivo-sexual, junto con la etnia y el género, irrumpen en el espacio político, ¿vale? Y lo que plantea es realmente una reformulación de un sistema social patriarcal y capitalista hacia otro contexto pleno
que realmente emancipe al ser humano, ¿vale? Esto está todo muy resumido, ¿vale? Hay muchísimas autoras y autores, hay muchísimas teorías, muchísimas corrientes políticas en el feminismo, pero un poco lo que es el viaje, o sea, el transitar, ¿vale? Es este, ¿vale? Ilustración, hasta hoy en día, se va un poco enraizando, es decir, el feminismo es una raíz que va creciendo y luego aparece un árbol. El árbol, hay una serie de elementos en común, como es estar en contra del sexismo, androcentrismo, y tal, y luego ese árbol va creciendo y va siendo una serie de ramas, ¿vale? Hay ramas que son pues muy diversas, o sea, el transfeminismo, el ecologismo crítico, el ecofeminismo, ¿vale? El feminismo de la igualdad, pero luego realmente el tronco es el mismo, o sea, el tronco que es el feminismo, ¿vale? Como corriente política, como filosofía, como manera de ver el mundo, como contexto social y político que no va ligado únicamente al sexo, que ser mujer no es condición sine qua non para ser una mujer o feminista o machista, sino que el feminismo está aparte de eso, es decir, tú te formas, vas viendo el contexto social y tú aprendes el feminismo, lo aprehendes con una intercalada y te lanzas hacia el contexto social. Pero claro, no es que ser mujer ya es, mira, eres una mujer, te vas ya al feminismo, no, eres una mujer y te formas en feminismo o te formas también en marxismo y te lanzas a la lucha, al capital y también en este sentido al género, ¿no? Pero en este sentido es lo mismo, es decir, el tener un sexo o tener otro sexo no implica que estés más a favor o más en contra, ¿vale? O sea, con una predisposición para sumar a una causa más a la otra, ¿vale? Sino que el feminismo realmente plantea que hay que formarse, hay que estar en contacto con la realidad social y desde ahí ir creando el sujeto, ¿vale? Que se va realmente a emancipar.